Continuamos con el tópico 4. En este punto veremos el tema de invernaderos. Los cultivos intensivos, principalmente las hortalizas, que son tan comunes en el sistema de cultivo de la agricultura familiar campesina, en las regiones de los ríos y los lagos es muy difícil su producción por las condiciones climáticas adversas que se restringen básicamente al periodo de verano, con la consiguiente riesgo por falta de lluvias, ¿ya? Por esto se ha generalizado bastante la producción de hortalizas bajo plástico, las que, bueno, tienen alguna diferencia con respecto a la producción al aire libre, ¿ya? Eh, En general, en cada predio agrícola existe un invernadero de distintos materiales, distintos tamaños, pero todos dedicados a la producción de hortalizas para el autoconsumo, básicamente. Los invernaderos, ¿ya? ¿Qué ventaja tiene el uso de invernaderos? Precocidad las cosechas, podemos cosechar en mucho menor tiempo que al aire libre, ¿ya? Con muchos mejores rendimientos, puesto que las condiciones bajo el invernadero se controlan mejor, las condiciones climáticas principalmente. Podemos cosechar fuera de la época normal, ¿ya? Podemos hacer cultivos en estaciones que la verdad que no son las normales para la producción de ciertos cultivos, ¿ya? Ahorro de agua. Es muy importante porque adentro del invernadero los requerimientos hídricos son menores que en el exterior, puesto que tenemos condiciones climáticas menos adversas y más controladas. Tenemos más humedad ambiente, tenemos menos temperatura y tenemos algo muy importante, que tenemos nada o mucho menos viento. Y podemos sacar más de 2 o 3 cosechas al año, dándole un uso intensivo al invernadero, poniendo distintos cultivos con o sin calefacción, y podemos sacar mucho provecho de ese pedazo de suelo cubierto por el invernadero. Tenemos muchos tipos de invernaderos. Invernaderos capilla, que son los más comunes, con un techo triangular. Los multicapillas, que son varios módulos que están unidos por una de las paredes. Anchos, lo normal son 6 metros, 4 o 6 metros, por un largo de 5, 10, 15 metros, ¿ya? También están los túneles, hechos muchas veces con material de tuberías de PVC, forrado en plástico, y los multitúneles, que son túneles unos vecinos al lado del otro, ¿ya? Las condiciones ambientales dentro del invernadero. La temperatura, tenemos que tener claro que cada especie tiene sus propios requerimientos de temperatura. De repente, por aprovechar el espacio, mezclar especies con distintos requerimientos de temperatura, vamos a favorecer una y vamos a desfavorecer a la otra. Tenemos que informarnos sobre cuáles son las especies de similares requerimientos para tener un óptimo en todos los cultivos. Si queremos subir temperatura, debemos cerrar las cortinas del invernadero, ¿ya? Al levantar las cortinas empieza a circular el aire, por lo tanto la temperatura baja. Y temperaturas demasiado altas producen retraso en el desarrollo de la planta, por lo que se debe ventilar para reducirla, ¿ya? Normalmente en las tardes, a la hora de mayor calor, los agricultores saben que deben levantar las cortinas del invernadero para reducir la temperatura. Con temperaturas sobre los 25 grados, las plantas detienen su crecimiento y producción. Adentro, fuera del invernadero, es lo mismo. Condición climática sobre 25 grados, la planta empieza a cerrar estomas y va a bajar su producción. La humedad relativa. Estricto control de humedad relativa. ¿Ya? Eso debe haber siempre un muy buen control de la humedad relativa. Ventilar por la mañana para evitar el exceso de humedad acumulada durante la noche en el plástico, ¿ya? Y existe un mayor ataque de enfermedades fungosas a nivel de raíz principal. Y si el sistema de riego que tenemos es con manguera, donde mojamos
en exceso, vamos a tener serios problemas de humedad y en este tipo de invernadero, de túnel, de PVC, que no hay cortina y no hay lucarna arriba, es muy difícil ventilar. ¿Ya? Mucho ojo con eso, con los agricultores que tengan este tipo de construcción, es más difícil la ventilación. La orientación y el diseño. Los suelos, ojo con el suelo, o sea, estar ubicado en un sector que tenga buena pendiente, o sea, no excesiva, pero sí que permita el escurrimiento del agua, que un suelo de buena calidad agrícola para no tener que estar cambiando el suelo como sustrato para el cultivo. Vientos moderados. Viento fuerte, lo más probable que nos destruya el plástico o la cubierta. Luminosidad, sí, el invernadero necesita mucha luminosidad, por lo tanto debe estar alejado de árboles o de zonas boscosas, ¿ya? Y que reciba luminosidad por todo el lado durante todo el día. Muchas veces tenemos que en verano disminuir la luminosidad, lo podemos cubrir con mallas sombreadoras. Que haya agua disponible y de buena calidad en la cercanía, y lo mismo energía con el fin de echar a andar una bomba, un sistema fertirriego o en algunos casos podemos calefaccionar. En relación a los vientos dominantes a la posición, si los vientos dominantes son en este sentido, el invernadero perpendicular al viento no es recomendable. Debe estar en el mismo sentido del viento o tal vez un poquito inclinado, pero no en perpendicular porque el riesgo de rotura es mayor y la ventilación es mala en ese sentido. La luminosidad, si queremos cultivar especies de poca altura, lo ideal es una orientación este-oeste en el sentido de la luminosidad, pero insisto, también el viento es muy importante. Recuerden que el sol hace un recorrido desde el norte del este al oeste, ¿ya? Y para los cultivos en altos o en altura, dentro del invernadero, de más de un piso de cultivo, lo mejor es la orientación norte-sur. Desde el punto de vista de luminosidad, repito. Orientación de los invernaderos. Si hablamos de un invernadero de plástico sin calefacción, para condiciones de otoño o condición fría, la mejor orientación es este-oeste, puesto que va a recibir por el lado norte la mayor cantidad de radiación. El número 1. El número 2, si el viento, la topografía son complicados, el 2 en sentido noreste-suroeste es la mejor orientación. Y si tenemos plantas ornamentales con invernadero de vidrio o policarbonato con calefacción, la mejor orientación es el sentido norte-sur. Esta lámina entrega información respecto a la cantidad de luz recibida por el invernadero en relación con la orientación y el tipo de cubierta, o sea, la forma de la cubierta. Miremos, un invernadero capilla recibe, aquí está la orientación, oeste, norte, sur, recibe más o menos entre el 60 y el 80% de la luminosidad. En cambio, los semicirculares llegan a recibir el 100% de la luminosidad, ¿ya? Desde ese punto de vista, son los más eficientes. Cuadrito, estudienlo. Para la ventilación, las ventanas siempre deben estar y existir una lucarna, la abertura en el techo. ¿Por qué es esto? El aire frío entra por las ventanas y el invernadero hay aire caliente, y el aire caliente sale por el techo, por la lucarna. Por lo tanto, el aire frío empuja la masa de aire caliente y va bajando la temperatura dentro del invernadero. Si no existiese esto, el aire frío, o sea,
sería muy difícil extraer del invernadero el aire caliente y también la humedad que se acumula adentro. ¿Ya? Siempre debe existir la lucarna. En el riego de invernaderos tenemos distintos tipos de riego. Riego tecnificado. La microaspersión con pequeños aspersores con una línea que normalmente van colgadas de arriba. La nebulización con aspersores que producen una gota muy fina, ideales para almácigos con riegos cortitos, y esta gota tiene la particularidad de mantener muy fresco el invernadero adentro, también de bajar la temperatura. O también están el goteo y las cintas, ¿ya? También hay muchos agricultores que riegan con mangueras, como en una de las fotos que ya vimos, pero el riesgo está en que se produce un exceso de humedad con mangueras de jardín. Los microaspersores y los nebulizadores, lo ideal es que tengan cortagota. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cortagota? Que al cerrar la presión, al cerrar el suministro de agua, el invernadero no sigue chorreando, no sigue botando gotas que van a humedecer mucho un sector del másigo o de la producción de hortalizas, ¿ya? Ideal es que tengan cortagota. Y el goteo y la cinta, ponerlo a la distancia, espaciamientos adecuados, ¿ya? Normalmente el esquema del riego por goteo del invernadero consiste en un cabezal donde está el sistema de bombeo, una matriz que se distribuye a distintos cuarteles, para un lado del invernadero y para el otro lado, o para un invernadero y para el siguiente. Se hacen cuarteles pequeños para optimizar el uso del agua y de la bomba. En un invernadero también los requerimientos hídricos están afectados por los factores climáticos tal cual estuviesen al aire libre: la radiación, la lluvia, la temperatura y la humedad del aire, ¿ya? Pero dentro del invernadero, como estamos cubiertos con un plástico, las condiciones climáticas son menos extremas que afuera. Se estima, por mediciones hechas con estaciones meteorológicas dentro del invernadero, que bajo el plástico, la evaporación de bandeja es 30% menor que el aire libre, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos una evaporación de bandeja de 7 milímetros por día, dentro del invernadero son 4.9. Acá en la zona del sur, 4 milímetros por día, en un invernadero 2,8. Es decir, en vez de hacer el cálculo con 4 litros por metro cuadrado, lo podemos hacer con 2,8 litros por metro cuadrado. El requerimiento de agua es menor. Ese sería el video de invernadero del tópico 4. Muchas gracias.